tal, mis queridos amigos y amigas? Soy Jackie de Yokish para servirle. Nuevamente aquí por la misericordia y el amor del Señor. Estamos juntos, unidos y convenidos. Me encanta a mí decir eso porque es cuando ahí se mueve el Espíritu de Dios. Y sin Él nada podemos hacer. Así que yo solo tengo gratitud de lo que nos está enseñando el Señor. En la ocasión pasada estuvimos continuando con el libro de Proverbios, que es lo que Dios me ha permitido hablar y estudiar y hacer los devocionales en esta última etapa de la pandemia. Fíjese que en nuestro estudio anterior vimos sobre la necedad, que aunque podemos analizar en Proverbios 9 que no hay una esperanza, sin embargo, da la sabiduría una oportunidad de invitar a un banquete a ese necio que no sabe y no entiende, pero ese banquete es el banquete del amor del Señor Jesús, así que siempre hay esperanza. Así que tenemos que orar, tenemos que interceder y saber que Él es Dios maravilloso, fiel y justo. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte de Proverbios 9 y nos habla de una mujer insensata, alborotadora. Y esto está en Proverbios 9, del 13 al 18. Dice así: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. A mí me gusta mucho estudiar este tipo de versículos porque no es que nos está hablando en sí de una entidad femenina. Netamente, está hablando de una entidad de adulterio, de una entidad que se manifiesta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con el nombre de Jezabel. Y ciertamente es la mujer odiada de la Biblia. Nosotros hemos podido analizar en muchas ocasiones y en muchas situaciones. Sin embargo, Dios tiene el control, Dios tiene un propósito y lo que nos está enseñando a nosotros es por prevención, a veces es por sanidad, a veces es por liberación, a veces es por iluminación, pero en todo esto tenemos que estar dispuestos al aprendizaje y por supuesto a que el Señor sane nuestra alma. Porque en muchas situaciones muy comunes podemos ver que las personas renuncian al espíritu de Jezabel. Renunciamos, rechazamos y hay una constante batalla, especialmente este es un ataque muy fuerte para la mujer cuando están en congregaciones religiosas, machistas o a veces insensibles al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios siempre protege a la mujer. Jesucristo, Yahshua HaMashiach, como se dice en hebreo, Él defiende a la mujer, porque sin la mujer no hay familia, sin la mujer no hay iglesia. Y el Señor nunca va a querer la destrucción de la mujer. Por eso cuando usted ve esto en la iglesia, ese machismo, ese autoritarismo, no viene de Dios. Esa anulación de la mujer tampoco, porque Dios la creó con un propósito. No la va a tener ahí escondida en la sala cuna con los niños o simplemente para que haga la comida en la casa. Y que no es malo, todo eso es bueno. Sin embargo, Dios también le dio a la mujer esa oportunidad de ser sensible con el Espíritu Santo. Y así mismo es como si es sensible con el Espíritu Santo, también trae esa liberación. Y por eso es que es importante que también seamos sanados de las heridas del alma para que esa liberación permanezca. ¿Okay? Y eso lo hace nada más y nada menos que nuestro Señor por su sangre maravillosa y el Espíritu de Dios nos transforma. Habiendo dicho esto, vamos a analizar lo que es ese espíritu de Jezabel. Si nos vamos al Antiguo Testamento, usted la va a hallar en Primera de Reyes 19, 17. Hay mucho camino ahí que nos toca evaluar. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo esta mujer, que su nombre quiere decir la no casada, la no exaltada y que se manifiesta, se maneja como la esposa de un rey israelita, que es Acab.
Este rey israelita dice también en nuestra preciosa palabra de Dios que fue el peor de todos los reyes, que hizo lo peor de la idolatría, no tuvo temor de Dios, no tuvo temor de nada más que simplemente de querer la pleitesía de su pueblo. Podemos también analizar que él hace una alianza con la hija del rey de los Sidonios, que era Jezabel, y se casa con ella, pero aparentemente ella en un principio podríamos pensar que se hace la creyente en el Dios Todopoderoso, ¿sí? En Jehová de los ejércitos. Se hace la creyente o le suaviza la situación de que sí, yo soy de tu misma creencia, y se casa. Pero también podemos notar que era liviano. ¿Qué es liviano? Algo que no pesa. Él no tenía peso en su fe, él no tenía peso en ese compromiso para con el reinado que Dios le había permitido. Simplemente estaba ahí y como que parecía que ambos reinos se necesitaban y complementaban el aspecto económico, militar. Entonces, a Acab le pareció bien. Y eso de que ella era seguidora de Baal y que ella estaba como sacerdotisa de esos dioses, como que dijo, eso es poca cosa. Pero notamos que lo que él debía valorar como la fuerza para poder tener un convenio matrimonial, un compromiso matrimonial, era que fuera adoradora del Dios verdadero. Pero a él le pareció esto sin sentido, sin mayor importancia, y es ahí que esta mujer poco a poco fue llevando a todo el pueblo a la confusión espiritual. Porque hacía como que era creyente en el Dios verdadero, pero ella hacía todos sus ritos religiosos al Dios Baal, ¿verdad? Y no era una situación cualquiera, porque era el dios de los sidonios, y los sidonios tenían mucha contaminación en el área sexual, muchísima. Tenían sus tales ritos, eran de depravaciones y cosas que ni siquiera podemos hablar de ellas porque no le vamos a dar la honra a eso. Simplemente lo que ella trajo al pueblo de Israel era esa confusión horrorosa y muy perniciosa. Pero además de eso hay algo que yo quiero un poquito profundizar en esta ocasión. Sí es cierto, Acab se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los fenicios, de los sidonios, y dio un culto y adoró a Baal. Erigió un templo en el templo que le construyó en Samaria. Esto está en Primera de Reyes del 16, 31 y 32. No hubo nadie que hiciera todo esto. Habla que vendiera su fe, que vendiera lo que él podía hacer, su autoridad, para hacer lo contrario, todo al revés, todo en lo pernicioso de lo que Jehová ha dicho. Y habla que instigaba, Jezabel le instigaba. ¿Y qué es instigar? Promover, incitar, estar con la cantaleta. Por eso dice que la mujer virtuosa es corona del esposo, pero la mujer necia es gotera constante, y eso es lo que ella hacía. Era una gotera constante para convencerle a él de las cosas que él tenía que hacer. Y actuó de manera muy abominable, siguiendo a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que le quiero yo enfatizar? Mire, la actitud de ella era una mujer muy astuta, y esto es un espíritu inmundo, ¿ok? Esto es un nivel de principado, esto no es demonio. Sobre este principado de Jezabel, ¿y por qué le digo principado? Porque usted lo va a notar en las diferentes ciudades de Latinoamérica, como le he dicho, hay diversos monumentos, ya sea a figuras espirituales que se manejan como la figura de María, la figura de algún santo, de alguna santa. Todo eso tiene que ver con principados. Pero donde yo vivo, en Quito, está justamente en un monte
aquí que se llama el panecillo, que no es tan alto, y ahí está una virgen que le pusieron aquí hace mucho tiempo, supuestamente como guardiana de la ciudad, podría ser. Y esta es una virgen, y yo le tengo que decir con mucha claridad, no hay tal de virgen, no es la virgen, es la figura de Jezabel, que ahí se manifiesta, es la figura de el principado, la potestad, las huestes espirituales de maldad de Babilonia, que es toda esa contaminación que este espíritu, este principado, lo propuso, mezclar lo santo con lo satánico. Decir que detrás de esa figura jezabélica de Babilonia, de Semiramis, que viene esas diosas de todos estos cultos satánicos, está la figura y la cara de María, la madre de Jesús, que no hay ningún desprecio por el haber sido ella escogida, pero no es el asunto de que como creyentes de Dios, creyentes de Jesús de Nazaret, de Yeshua HaMashiach, le damos la honra, le damos la pleitesía. No es así. Eso trajo esa contaminación. Eso trajo toda la confusión mental, porque detrás de ese ídolo está ese principado. Entonces, cuando hablamos de esos principados, ¿qué nos toca a nosotros? Se nos ha asignado autoridad sobre eso. Amén. Pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, de Yeshua, que ate y quebrante todo eso para poder entonces rescatar a los que estamos bajo esa ciudad, para renunciar a todas esas obras del enemigo, porque detrás de todas estas idolatrías siempre está la inmoralidad sexual, están los vicios, está la corrupción, está el robo, está el fraude, está la violencia en contra de la mujer. Usted no crea que por acogerse supuestamente a esta deidad que la gente llama que es María, está protegida la familia. No es así. El orden de Dios es el padre, la esposa, el esposo, los hijos. Pero cuando solo presentamos como que hay una intercesora ante Dios, una madre que le han puesto que es María y que no es María, sino está esa terrible confusión, y yo solo pido que el Espíritu de Dios revele, porque hay familias que creen que de esa manera están totalmente consagrando sus familias y al contrario, las están entregando a un espíritu inmundo que propone el machismo, que propone la destrucción del matrimonio, el desprecio y todo lo que trae la corrupción, ¿verdad? Violencia en contra de la mujer. Ahorita hay mucho énfasis en esto de los abusos de los niños, de la pedofilia. ¿Por qué? Fíjese que todo este culto que hacía Jezabel también era sacrificar a niños, a los ídolos, y por lo general eran bebés, y los sacrificaban a ese Moloch y los ponían supuestamente en las manos de un ídolo, y ahí había fuego y los niños se quemaban y se morían, y supuestamente eso traía beneficio a la gente, beneficio a la tierra, beneficio a todo lo que estaban haciendo, una oscuridad horrorosa que trajo. Y notamos que no contenta con todo esto que trajo de la confusión, también hay algo que ella hace muchas cosas, y hemos tratado aún como Elías la evidencia. Él realmente nunca habló con ella, él siempre hablaba con Acab. Elías, el profeta maravilloso que Dios usó, siempre hablaba, pero con Acab. Y cuando él, por la gracia del Señor, convoca a todo el pueblo para que vean realmente cuál es el Dios que responde con fuego. Ahí en esa ocasión, y eso está en Primera de Reyes 19, cómo es que todo eso se elimina al permitir que Elías preparara todo un precioso altar y bueno, bajo el fuego del cielo. Pero no se quedó solo con eso. Vio el respaldo de Dios poderoso que baja y consume el sacrificio que estaba proponiendo Elías para evidenciar delante de los israelitas. Mire,
Si ellos no veían, seguían confiando en los ídolos de la Jezabel y toda la contaminación que ella traía. No se puede servir a Dios dos señores. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí no solo contento con eso, mata y degolla a 850 profetas de la Jezabel. Él solito hizo todo eso. No tuvo ayuda porque él realmente pensó que estaba solo, que Jezabel había matado a todos los profetas de Jehová, de los ejércitos. Habían unos que estaban escondiditos, eran como unos 50 me parece, pero él creía que estaba solo, que no tenía ayuda. Y eso es una de las cosas por las cuales nosotros debemos de cuidar nuestra alma, porque la soledad, el cansancio físico, los ancestros, y ya vamos a ver un poquito de eso, hacen que él le tema a esta mujer. Le tema a una mujer que probablemente ni siquiera una mujer grande, poderosa, no. Simplemente tenía esa astucia manipuladora de aprovecharse de que Acab aparentemente era un rey que no tenía autoridad. Y eso le quiero decir que es bien importante. Si usted no ejerce la autoridad que Dios le ha dado, el diablo la va a ejercer para destruirle. Porque así como pasó con Adán y Eva, ellos tenían autoridad y siempre Dios se las dio. Sin embargo, cuando viene Satanás, se empodera, se apropia de la serpiente, perdieron la autoridad. Porque no se negocia con el enemigo, no se habla con el enemigo. Tú no permites que el enemigo te esté llenando la cabeza, porque cuando él llena la cabeza, vienen temores, angustias, desesperaciones, hasta enfermedades mentales. Entonces nosotros no hablamos con Satanás, nosotros hablamos con el Espíritu Santo que nos llena de toda paz, de toda confianza, que nos da revelación de lo que ha de ser, pero todo en victoria, todo en edificación, nunca en destrucción. Y si algo el Señor revela, siempre que revela da la salida, porque ese es el Espíritu Santo. Él exhorta, Él habla, pero da una salida. El enemigo no, el enemigo trae culpabilidad, 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 de tal manera que muchas personas por tanta culpabilidad, como les decía, se enferman de grandes depresiones. En estos días, justamente de la pandemia, estamos viendo que el enemigo está atacando a la gente hasta con deseos de muerte. Pero ese es ese espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la gente se siente tan sola, tan desprotegida. La economía no está fluyendo todavía. Estamos todavía pensando y entendiendo que si no fuera de Dios, y eso tiene que ser nuestra escuela para siempre, si no es por Él, si no es porque a Él le place, nosotros no tenemos un plato de comida en la mesa. Pero también tenemos que saber, hermanos, que Él nunca, mis preciosos hermanitos y hermanitas, su simiente no mendigará pan, dice. Así que jamás vamos a estar en eso. Ahí el Señor está desarrollando nuestra fe. ¿Y eso cómo se desarrolla? Gracias, gracias. Empiece a declarar, gracias Señor que voy a tener mi almuercito, mi desayuno, mi merienda, hasta mis colaciones, mis deseos de dulces, de lo que a usted le plazca. Porque Dios nos da los deseos de nuestro corazón. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es eterno. Pero hay algo más que yo le quiero decir, y es un poquito antes de todo esto, y le voy a decir qué es. Esa actitud negativa que hace la Jezabel desde un principio con el Acab. ¿Y qué es? Esta mujer estaba enferma de su alma. Ella no sabía cómo tratar un hombre de autoridad. Aunque le pudiera ver con sus debilidades, ella jamás se debió de enseñorear de eso, aprovechándose de que este hombre no tenía la autoridad que debía haber tenido porque no estaba comprometido con Dios. Dios no entrega su unción de autoridad a aquel que la va a desperdiciar, aquel que va a ser un juguete de la autoridad, aquel que va a querer promocionarse a sí mismo. Los dos necesitaban sanidad de su alma,
sanidad de saber de dónde vienen, cuál era mi identidad como rey, cuál era la identidad de Acab como rey. Estaba representando a un pueblo escogido por Dios, Israel, pero él lo tuvo, como hemos dicho, como nada. Y Jezabel, igual, una identidad de ser sacerdotisa de un demonio, de tanta depravación. Cuando una persona está tan atacada en su sexualidad, cree que es perverso y malo. Cree que nació para ese camino sucio, para ese camino de destrucción. En alguna ocasión estaba yo hablando con una señora que trabajaba con personas o trabaja con personas que tienen actividades como servicio de su sexualidad en las calles. Y por un momento tuve el deseo de hablarle sobre escoger en la vida. Pero luego pensé y dije, ¿realmente ella escogió? ¿O realmente está viviendo lo que le tocó? Por eso es muy delicado juzgar. Es mejor hablar de los personajes de la Biblia que de hablar de las personas que no sabemos por qué están así. Sin embargo, cuando yo estoy analizando esto, me llama mucho la atención porque los dos se encontraron un roto con un descosido. Se encontraron uno que le esté haciendo mimos a su enfermedad emocional para que el otro también pueda enseñorearse de todo eso. Pero no nos vamos a quedar en eso. Nos vamos a fortalecer sabiendo que si hemos encontrado en ellos toda esta situación, es para que nosotros también aprendamos a no repetir estas situaciones, a no caer en esos dolores del alma, a no ver como una simpleza. Si usted y yo tenemos esas sensaciones, esos deseos de yo aprovecharme, de intimidar a una persona, porque cuando hablamos de esta mujer, intimida, y vamos a ver cómo en Primera de Reyes 19, esta mujer intimida desde al mismo rey, y ya habíamos visto con sus instigaciones, y dice así, Acab y la viña de Nabot, en el 21, y habla de que pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, mire, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer de Jezabel le dijo, y mire cómo le intimida, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Le cuestiona, levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas a nombre de Acab, oiga, a nombre de Acab, y las selló con su anillo. Ahí se apropia de la autoridad de Acab, pero luego dice, yo me llevo la gloria, porque el anillo era de ella con su sello.
Y la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y las cartas que escribió decían: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y fíjese que eso lo hizo. Todo eso lo hizo. Pero a mí me preocupa mucho que nosotros, como mujeres, yo le voy a hablar yo como mujer, estemos con esa intimidación cuando notamos que de alguna manera nuestros esposos, los varones de las iglesias, los pastores, pareciera que están en momentos de dificultades y como que no son esos hombres perfectos que la Jezabel exige. Y es por eso que nosotros a veces podemos caer en esa intimidación, en ese deseo de controlar al varón, supuestamente con fines importantes, con fines específicos, con fines aún que sabemos que ellos mismos quieren, pero manipulamos. Y si nosotros vemos que, ¿qué es una mente que cae en la intimidación? Y nosotros podemos darnos cuenta que toda mente puede caer en intimidación si no tiene la mente de Cristo. Por eso es importante que tengamos la palabra de Dios clara en nuestra mente, que constantemente estemos pendientes de qué es lo que dice Dios para mí, que leamos, que aprendamos a profundizar. No le digo que usted va a ser un gran predicador o no, no se trata de eso. Es de que esta palabra sea la fortaleza de tus pensamientos y de tus ideas. Porque como vemos aquí, Nabot quería decir frutos. Eso quería decir. Los frutos. Y eran los frutos de su heredad. Oiga bien, de su heredad. La heredad que él cuidaba, lo que no cuidó Acab. Acab no cuidó la heredad para Israel. Le valía, como quien dice, un pepino. Todo lo que él tenía que haber cuidado, no lo cuidó. Por lo tanto, él quiso hacer lo mismo con Nabot. Y Nabot dijo que no, que él no vendía. Líbreme Dios. Él cuidaba toda ese viñedo que él tenía. Todo ese lugar especial que sabía. ¿Por qué? Porque el viñedo tiene su historia. Y nosotros somos el viñedo de Dios. Nosotros somos la herencia de Jehová. Nosotros tenemos que estar cerca de nuestro Dios porque el pámpano tiene que estar cerca del viñedo. Entonces, mire, nos damos cuenta que ella llega y va a Acab, le interesaba ese campo porque se veía bonito, se veía productivo. Se veía que tenía el fruto del vino y nosotros sabemos que el vino, las uvas, es figura del Espíritu Santo. Por eso es que este espíritu, este principado, como usted lo quiera llamar, siempre va a limitar el fluir del Espíritu Santo. Ella perseguía a los profetas, los que tenían la verdadera revelación de nuestro Dios poderoso. Ella perseguía la verdadera adoración, metió la contaminación en el pueblo de Israel. Y ahora los frutos, porque por los frutos nos conocerán. Y mire, que ella dice y le ofrece, primero le increpa con esa intimidación y le dice: ¿acaso no eres rey pues? ¿Dónde está tu autoridad? Levántate y come. Y lo ve como poca cosa acá. Pero yo por otro lado puedo pensar, también se lavaba las manos y dejaba que ella le hiciera todos los mandados, como quien dice. Y realmente era un gobierno de los dos. El uno
se hacía el débil, pero realmente él le combinaba a ella para que ella se levante con una fuerza que no era humana, era fuerza satánica, porque convencía a todos para que hicieran lo malo. Imagínense que entonces, como Nabot dijo que no, ella levanta testigos falsos y lo apedrean, lo matan a Nabot. Jezreel es el campo del Señor. No es cualquier cosa. Jezreel tiene que ver con lo que Dios estaba fructificando. Y eso es lo que nosotros un poquito analizamos y decimos, ¿cómo es posible que el campo de Dios, el campo de Jezreel, que quiere decir Dios siembra? Dios había sembrado eso. Pero cuando un rey, una autoridad, cede sus derechos, el enemigo se apropia. Por eso es bien importante, no cedas tus derechos. Levántese, hable y proclame. Todo decreto contrario para robarse los frutos de mi casa, de mi vida, de mi corazón, de mi familia, económicos. Si el diablo quiere robarse tus frutos, que son tus hijos, el ministerio, la familia, la salud, levántese y decrete: aquí hay autoridad en esta casa, y en esta casa, en esta vida, en mi vida que Dios me ha dado. Yo declaro y reclamo todos los frutos que el diablo me robó con mentiras, con decretos contrarios a la voluntad de Dios, se anulan delante del trono de Jehová y vienen los frutos y las grosuras para mi vida. Lo que se robó 7 veces será devuelto en el nombre de Jesús. Y cuando el diablo intimida, te hace creer que perdiste todo, que perdiste hasta la misma salud. Ataca y ataca y ataca, y usted tiene que ir cerrando puertas, cerrando puertas, cerrando puertas. Porque mire, el enemigo trata de traer culpabilidad constantemente. Constantemente. Pero usted cierre esa puerta. No se quede mordisqueando en su mente, en su corazón, lo malo que hizo. Ya está borrado en la cruz del Calvario. Ciérrelo. Pero también usted tiene que ser una persona diferente. Ya no puede creer que con el carácter de antes, que antes gritabas, pataleabas, chillabas o te deprimías para que toda la casa se esté moviendo al son que te parece. De esa manera no está cerrando la puerta al diablo para que te devuelva lo que te quitó. Hay que cambiar, hay que pedirle al Señor que tú tengas frutos de Dios. Nadie te va a robar. La intimidación dice: no, ya lo perdiste, ya se acabó. No, porque cuando viene la revelación, si en aquellos días no pudiste guardar, no pudiste cuidar lo que Dios te dio, o no te diste cuenta en qué momento entregaste esa autoridad, hoy que viene la revelación, es entonces el tiempo de recuperar y ser transformado en lo que Dios quería que realmente seas. ¿Me está entendiendo? Entonces, si el enemigo está proponiendo robarte, él vino a robar, matar y destruir. Si está usando a la Jezabel, si la Jezabel está quitando la autoridad del varón, si esta Jezabel está despreciando al Acab, le está minimizando, le está diciendo: eres poca cosa, ni quieres comer, ¿qué te pasa? ¿Qué no eres el rey, pues? ¿Dónde está tu corona? ¿Dónde está? ¿No eres la cabeza, pues? No eres tú el llamado, no eres tú el pastor, no eres el evangelista, no eres el padre, no eres el jefe de casa. O sea, tanta mentira del diablo. Y no estoy hablando aquí de violencia intrafamiliar ni de abusos, no. Estoy hablando de la relación de pareja en la cual el hombre no toma la autoridad y la mujer desprecia al hombre por eso. Y cuando la mujer desprecia al hombre, el hombre también le devuelve desprecio.
porque al ponerle a ella en una posición en la cual no le corresponde de tomar autoridad aún sobre los hijos, este mismo hombre luego a ella le desprecia, porque ¿sabe qué? Los hijos empiezan a ella a buscarla, porque los hijos necesitan guianza, y si ven si el padre no lo hace, entonces toman a la madre como un referente, pero el hombre se siente celoso, se siente despreciado y empieza la división. Por eso en lo más íntimo de tu corazón, mujer y varón, pidamos perdón al Señor de haber entregado la autoridad. Pidamos perdón al Señor de estarnos despreciando, porque mire, empieza el bullying, esa intimidación simplemente es para que acabemos el matrimonio, acabemos con todo lo que Dios quiere que tengamos. Porque la intimidación te quita el propósito en la vida. La intimidación está proponiendo constantemente vergüenzas, soledades, vacíos, inquietudes, dolores, a tal manera que te olvides de lo que Dios planificó para tu vida. Y ese no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo nos da poder para vencer, nos da poder para tener esa palabra bendita. Y que así como vimos que esta Jezabel hace ese pecadazo horroroso de mandar a matar a Nabot, usted no lo va a dejar. Usted no lo va a permitir. Y si ya lo ha visto, pues recupere ese terreno perdido. Reclamamos a los hijos nuestros frutos. Reclamamos los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Si usted y yo pareciera que no tenemos esos frutos, que más bien tenemos el mismo carácter de que cuando nos convertimos o recibimos a Jesús hace 30 años, pídale al Señor, Señor amado, Espíritu Santo, sana mi alma. ¿Por qué yo no puedo tener esa unidad con mi Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está velando mi mente? Usualmente es cosas de ocultismo. Cuando yo me involucré en lo oculto, Señor, tal vez mis ancestros, tal vez alguien de mi familia lo hizo, me entregó a un ídolo, tengo un nombre de un ídolo. Señor, libérame de esa consagración. Mi nombre es mi nombre, yo hoy te lo consagro. Pero no dejes que mi familia esté en las garras de Jezabel. Yo hoy arrebato, en el nombre de Cristo arrebato, en el nombre de Yeshua HaMashiach, arrebato la vida de mi familia, mi esposo, mis hijas, mi madre. Maldigo toda obra de Satanás a través de ese principado de Jezabel. Átalo, Padre bendito, en el nombre de Jesús, a todas las huestes espirituales de maldad que suelta mi destino, el de mi familia, mis frutos. No permitas que lo que quiso hacer Jezabel de destruir mi vida, la vida de mi familia, la vida de mis ancestros, en el nombre de Jesús, Señor, ese pecado no se enseñoreará, porque Jesucristo, Yeshua HaMashiach, anuló todo decreto contrario en la cruz del Calvario. Y si el enemigo decretó que todos nuestros frutos se anularan, el decreto de Jehová es que tengamos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, mis queridos amigos y amiguitas, jamás permitamos este desprecio a la autoridad. Jamás nos enseñoreemos de uno débil en la casa. Ore para que Dios levante el liderazgo del hombre, porque hay algo que es bien importante y le voy a decir. Jezabel finalmente termina en las manos de Jehú, un rey. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando él se encuentra con este Jehú que exterminó a los hijos de Acab, que exterminó a Jezabel, mire, Jezabel muere. Y muere por orden de Jehú. Pero cuando se encuentra con este Jehú, ella tenía sus mañas todavía, se estaba disfrazando, igualmente le acusa de asesino. Pero Jehú dice, ¿quién está conmigo? Y se levantan dos eunucos y ellos botan a la Jezabel y cae y solo queda el cráneo, las manos y los pies. Y fue comida de perros como Elías se lo profetizó.
¿Quiénes eran esos eunucos? No eran eunucos de Jezabel. Eran los eunucos que ella había hecho quitándole la autoridad a los padres de familia. ¿Me está entendiendo? Eran aquellos que hacían victimizados por ella, no que le servían a ella, porque estaban a favor de Jehú y echarla abajo. Por eso yo bendigo a todos los líderes varones de esta tierra, para que puedan echar abajo la Jezabel, para que puedan empoderarse de la victoria por la sangre del Cordero de Dios, para que puedan saber y deban de saber que esa autoridad les fue delegada porque fueron escogidos por Dios. Igualmente las mujercitas tenemos autoridad, pero jamás para destruir ni burlarnos de la debilidad del varón, sea cual sea. Que vivamos en el temor de Jehová, porque esta mujer, como dice en Proverbios 9, busca a los simples, busca a los insensatos. Ella misma es insensata porque cree que puede salirse con la suya. Les enseña que las aguas hurtadas son más dulces y que lo robado en lo oculto es más deleitoso. Y entonces ella misma, esta mujer, está sabida y entendida que están convidados a lo profundo del Seol. Pero el profundo del Seol no es para nosotros. Eso es para Jezabel y todas las huestes espirituales de maldad. Pedimos orden de captura para todos esos demonios que se han movido en contra de nosotros, activados por esta potestad principado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Orden de restricción en contra de todos estos demonios, pero pido también orden de restitución de todo lo que se robó. Señor amado, esto es un pequeño ejemplo, pero yo te ruego que los que están escuchando, nuestros hermanitos preciosos y preciosas, se sientan motivados a saber que Dios es por nosotros, que tenemos que entrar en el propósito divino de conquistar, de saber que Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Solamente toma autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga y si Dios quiere conmigo, hasta la próxima.